Continuamos en esta línea entre dos. Ahora sí, prepárense. ¿Cómo es la cuestión? En aquella esquina... En la esquina roja, pesando 245 libras y un cuarto. Aquí letra. En la esquina azul, pesando 193 libras y 3 cuartos. Bueno, ¿por qué? Porque ya este señor y yo vamos a empezar a discutir. Factos. Esta noche, viernes 8 de agosto, se van a enfrentar por quinta vez dos pitchers que probablemente sean de los mejores de su generación. Estamos hablando de Clayton Kershaw y de Max Scherzer. La primera vez que se enfrentaron no eran ellos los invitados a esa fiesta. No. Se suponía que ese baile, se suponía que ese baile lo iban a amenizar Randy Johnson y Greg Maddux. Y resulta que ni el uno ni el otro, hubo una situación, creo que fue un juego suspendido, algo pasó, que se alteró la situación para ambos equipos. Y sin saberlo, ese primer día, ese primer enfrentamiento, tuvo que traer los rookies. Les tocó a los rookies. Y se fue un muchachito llamado Clayton Kershaw por los Dodgers que recibían en casa un muchachito llamado Max Scherzer con los Cacabeles de Arizona. Recién cumplió los 24. Ese par de muchachos se enfrentaron el uno contra el otro. Esa su primera vez que se ven las caras a eso. Lo voy a decir al estilo Kile. Salón de la Fama. Yo digo posibles, más no seguros. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Ya tendremos que hablarlo. Lo que sí es una realidad, otro facto más que esto representa, otro de esos duelos que no han sido muchos en la historia de las grandes ligas, entre lanzadores con 3,000 ponches o más en su carrera en grandes ligas. Ya después de haber completado los 3,000 ponches. Después de haber completado. En el futuro, en el momento actual. Que para el momento que se están enfrentando, ya ambos han cosechado 3,000 ponches en grandes ligas. Para que vean ustedes cómo cambia la dinámica del tiempo y cómo se ha jugado el béisbol a diferencia de la actualidad. En la década de los 80s, hasta 20 enfrentamientos de este tipo hubo. De los 80s a nuestros días, este va a ser el cuarto enfrentamiento de estas características. Vamos a poner en contexto. El club de los pitchers con 300 ponches tiene nada más 20 miembros. Con la casualidad, o 3,000 ponches, con la casualidad de que los últimos dos en sumarse a ese club han sido justamente estos dos lanzadores y que los dos consiguieron el ponche de 3,000 con el uniforme de los Dodgers. Con Kershaw, el club de toda su vida, eso no tiene novedad. Scherzer, que sí ha pasado por distintos equipos, justamente quiso el destino que el ponche de 3,000 llegara con el uniforme de los Dodgers. Para hacerle salvedad de cuáles son los otros 3 episodios, todos se han dado en la década del 2000, del 2000 hacia acá. En el 2006 se enfrentó Greg Maddux con los Cachorros ante Roger Clemens con los Astros de Houston. En 2007 fue Curt Schilling con el uniforme de los Medias Rojas ante Roger Clemens jugando para los Yankees. Y en 2023 fue Max Scherzer ante Justin Verlander. Scherzer con Texas y Verlander con los Astros de Houston. Ahora será, si nada lo impide, esto lo estamos grabando a horas del mediodía, será entonces Max Scherzer y Clayton Kershaw que se medirán de nuevo. En su carrera se han medido 4 ocasiones, una de ellas en playoff. Esta es la quinta ocasión que se van a enfrentar. Ok, Kershaw en este momento, vamos a hablar de los números de actualidad. 5 victorias, 2 derrotas y 3.29 de efectividad en 65 y 2 tercios de trabajo. Ha ponchado a 42, una merma normal por la edad de este lanzador. Mientras que Scherzer, quien ha estado lanzando mucho menos, porque recordemos que atrás un poquito estuvo en lista de incapacitado por el problema en su mano. 2 victorias, 1 derrota en 41 entradas de labor. Tiene 4.39, es decir, 1.10 más alto que la efectividad de Scherzer. La actualidad en este momento pareciese darle una ventaja al pitcher de los Dodgers. Sin embargo, la última salida que yo le vi a Scherzer me gustó. Me parece que va en el camino correcto para ser ese pitcher que espera a Toronto que sea en la postemporada. Olvídense de temporada regular. Ese se está preparando para la postemporada. Exactamente. Igual que la base de Shane Bieber. Es correcto. Realmente es pensando en
en postemporada. Para terminar de redondear estos daticos históricos, porque encierra, fíjense la cantidad de cosas que le vamos enunciando y todo lo que encierra este enfrentamiento entre estos dos grandes lanzadores, que según Elias Sport Bureau, que es el recopilador oficial de las estadísticas de las grandes ligas, solo hay 2 casos de pitchers que se hayan enfrentado en su año de novato y que hayan terminado haciendo carreras para el Hall de la Fama. Pero esas 2 ocasiones tienen una trampita. Sí. Una sí, creo yo que... Exactamente. Yo diría que realmente es una. Si estamos hablando de lanzadores y de carreras como lanzadores, y hay que remontarse a 1890. Este nombre seguramente no le va a sonar mucho. Kid Nichols, en 1890, se enfrentó en septiembre de aquel año a un novato llamado Cy Young. ¿Será que le suena? Cy Young. Me parece. Bueno, en ese 1890 también hubo un duelo donde Kid Nichols se enfrentó a un lanzador llamado Jesse Burkett. Pero este caballero, Jesse Burkett, al año siguiente fue convertido en jardinero a tiempo completo. Y llega al Hall de la Fama en ese rol. Y así es que llega como jardinero, es que llega al Hall de la Fama, no como lanzador. Por eso digo que para mí realmente, si lo centramos en lo que es de pitchers que se enfrentan como novatos y llegan al Salón de la Fama, podríamos decir que nada más es ese duelo entre Kid Nichols y Cy Young. Y ahora lo podemos presenciar este día viernes 8 de agosto en ese duelo entre Max Scherzer y y Clayton Kershaw. Ustedes se preguntarán, ay, ¿dónde está la polémica? Hasta los momentos hemos coincidido, sí, hasta los momentos hemos coincidido porque son cifras. Cuando llegamos a la opinión, yo le digo a Aquiles que yo no votaría por ninguno de estos caballeros, reconociendo que son lanzadores de época, posiblemente los mejores de su época, que yo no votaría para el Salón de la Fama ni por Scherzer ni por Kershaw. Ojo, estoy de acuerdo con él que son los mejores de su generación. Ahora, para mí, ser el mejor de tu generación no significa automáticamente que tú vas a ser un Hall de la Fama. Yo creo que Vizquel, hasta los momentos, y yo creo, y espero estar equivocado, yo creo que Vizquel merece estar en el Hall de la Fama, y fue indudablemente el mejor campo corto defensivo de su generación. Hasta el punto que yo lo comparo con los números de Ozzie Smith. Para mí es bueno, y esos números son perfectamente debatibles el uno contra el otro. Donde yo no coincido con Aquiles, y Aquiles va a defender su postura, es que para mí los topes son importantes y que ellos, si tomamos los 300 victorias, ya llegaron a los 3.000 ponches, pero si tomamos a las 300 victorias, le faltó mucho a los dos, por X razones, por lesiones, sí, pero le faltó mucho. Entonces yo no voy a utilizar el porcentaje de victorias como un elemento. Si se hubieran acercado a 270, 280 victorias, y el caso de Verlander va por ahí, porque Verlander con lo que ha hecho en los últimos años se alejó de lo que era su cifra, la meta de él como lanzador era estar cerca de las 300 victorias, y al no poder hacerlo, Verlander yo creo que se va a quedar corto. Aquí les dice que no, que al ser el mejor de su generación y con los sellos que ganaron y otros elementos que él va a exponer ahora, habría que votar por cualquiera de los tres. Yo particularmente creo que el Hall de la Fama está 1 o 2 peldaños más arriba de la superestrella. Hay superestrellas que están bien, para mí, fuera del Salón de la Fama. No podríamos incluir algo, no sería lo selecto que debería ser el Hall de la Fama si empezamos a poner a los mejores de tal generación, porque repito, para mí le faltó algo. ¡Ting! Ok. Yo voy básico, simple y sencillo. O sea, para mí lo que él está haciendo es algo semejante a esto. Imagínense si yo hoy me considero seguidor y firme ejecutor de las normas o de los paradigmas con los que trabajaba la Santa Inquisición, y empiezo a conseguir por allí tarotistas, la gente nueva era y todo lo demás, y los empiezo a quemar porque, bueno, es que nada, lo de la Santa Inquisición tenía razón y hay que empezar a quemar gente. Oye, o sea, vamos a lanzarlo con un yunque para el río, y si salen, si flota, si sale bruja, si no, bueno, había que hacer la prueba. ¿Qué es lo que te pasa? No, es que tú estás haciendo así intransigente. ¿En qué sentido? En que no podemos esperar que a los lanzadores de esta época los vamos a medir con los parámetros que se medían los lanzadores de los 70s.
Porque los que hicieron esas grandes carreras, permíteme que ya yo te escuché. Okay. Porque los que hicieron esas carreras que los permitieron tener esos 20 duelos de ganadores de punchadores de 3000 en los 80s, iniciaron sus carreras a finales de los 60 y durante la década del 70 llevaron adelante eso. Entonces, si los vamos a medir en parámetros del béisbol de los 70 a los peloteros de la actualidad, cuando el béisbol ya ha ido cambiando, y eso hay que aceptarlo, si no hacemos esa adaptación a lo que han sido los cambios en 40, 50 años, entonces más nadie va a entrar al Salón de la Fama, porque no van a poder llegar a esos números. No nos vamos muy lejos. ¿Te recuerdas cuando estábamos conversando de Manny Machado, que estaba por llegar a los 2000, que había llegado a los 2000 hits, y que quedaba la interrogante de cuál sería el próximo bateador que pudiese llegar a los 3000 hits? Y que de ahí hacia abajo veíamos un vacío considerable. Okay. Ni hablar de los ponchadores de 3000, ni hablar de los ganadores de 300. Entonces se van a ir convirtiendo en metas que son irreales de alcanzar para las dinámicas del béisbol de hoy en día. Entonces más nadie va a entrar al Salón de la Fama, más nadie va a tener, bajo esa perspectiva, más nadie va a tener entonces la posibilidad de entrar al Salón de la Fama. Yo te voy a contestar con dos cosas, dos detalles. Primero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué parámetros quieres tú para un bateador que sea necesario para llegar al Salón de la Fama? ¿Tú crees que el tuyo llega? Mira, te voy a decir algo. Yo no entiendo. La verdad es que yo no lo entiendo. Porque, por ejemplo, para mí hay peloteros como Harold Baines que sí fueron muy buenos, pero que no merecían estar en el Salón de la Fama. Okay. Para mí hay peloteros como Tim Raines, que sí tuvo un prime muy temprano, muy bueno, pero que después terminó teniendo una carrera que no fue al mismo nivel de eso. Okay. Coincido con esos dos planteamientos. Yo también considero que Omar Vizquel es un pelotero, a lo mejor a Vizquel le termina pesando lo que pasó alrededor, extra peloterilmente hablando, pero es más, si tú me permites, yo considero que para lo que fueron los peloteros de su época, David Concepción también es un pelotero que tiene un caso para el Salón de la Fama. Sí. Para el Salón de la Fama. Pero, mira, realmente no entiendo cuál es la manera de medir. Porque hablan entonces de la actitud, del comportamiento del pelotero fuera del terreno de juego. Y en el Salón de la Fama hay peloteros que tienen reputaciones dudosas, que han tenido antecedentes con problemas. Recientemente hubo mucha polémica y yo no estoy de acuerdo con eso. Es el punto de vista de Juan Bené y se lo respeto, así como yo respeto el tuyo. Yo no estoy de acuerdo, pero te lo respeto. A mí me parece hasta ruin, porque sí, Miguel tuvo un episodio, pero la carrera de Miguel, realmente el prime de Miguel vino después de ese error. Errar es de humanos, rectificar es de sabios. Entonces, ese ponernos nosotros como paladines de la moralidad y querer apuntar a los demás, vuelvo, insisto, cuando nosotros hacemos este gesto, 2 dedos apuntan hacia adelante y 3 dedos apuntan hacia acá. Entonces, yo creo que yo prefiero premiar y ver lo bueno, que después de haber tenido una situación que no fue positiva, todo lo que Miguel fue capaz de lograr. Yo prefiero verlo desde esa perspectiva. Yo con respecto a eso tengo una postura. Yo creo que muchas veces el ser humano tiende a buscar salir de ese anonimato. Y cuando me refiero a ese anonimato es a, ya tal vez Juan Bené con las redes y las cosas ahorita, no es lo que fue Juan Bené en su momento. Fue el periodista viajero, era la referencia para los latinoamericanos a nivel de periodismo, trabajando para MLB, y entiendo que en su momento fue muy grande. Yo era fanático de Juan Bené. Cuando empiezo a ser fanático de Juan Bené, cuando me dice que no va a votar por Omar Vizquel, o cuando escucho que dice que no va a votar por Miguel Cabrera porque no tuvo una posición fija. O sea, para mí es incongruente. Ojo, igual que Aquiles, acepto su opinión y es su opinión. Es como el tercero, cada uno tiene uno. Pero para mí es un exabrupto, porque Miguel Cabrera está muy por encima de los parámetros requeridos para ser un jugador de la fama. Pero largamente, igual como dijera que no va a votar por Pujol, porque Pujol jugó en varias posiciones de defensiva también. ¿Es el mismo caso? ¿Es el mismo caso? Es que, a ver, vamos, fíjate. ¿Fue David Ortiz mejor bateador que Miguel Cabrera? Y yo creo que no. No, yo creo. Y yo no estoy diciendo que David Ortiz no fue un tremendo bateador y que no merece estar en el Hall de la Fama, porque fue de los mejores en su época.
Miguel Cabrera para mí es de los mejores, y no para mí, no solamente lo digo yo a título personal. O sea, si ustedes preguntan y escuchan a los peloteros, que para mí eso es una opinión que tiene mucho valor. Una referencia obligada. Sí, yo creo que en algún momento tiene que llegar a ese punto de equilibrio, donde también es importante la opinión del pelotero que jugó con, ¿no? O sea, para poder dimensionar lo que es eso, y ustedes escuchan a los peloteros hablar de Barry Bonds, y yo no estoy a favor, y yo viví la época de pelotero de Barry Bonds, y Barry Bonds fue un ídolo para mí, pero yo no estoy de acuerdo con lo que él hizo. Y eso no quiere decir que sus cualidades y sus capacidades como pelotero no hayan sido buenas. Lo que pasa es que cuando llegó un punto donde tú necesitaste esa ayuda, tú eras un pelotero bueno, ya venían ciertas cosas en decadencia porque lo decían los números, y de repente empezaste a tener los mejores números de tu carrera. Entonces esa ayuda adicional te puso en un escalón que realmente ya tú no estabas. Okay. Yo sé por dónde tú me vas a refutar lo que yo te voy a decir, pero te lo voy a decir de todas maneras. Podríamos decir que Roger Clemens es un contemporáneo, ¿verdad? Sí, señor. Pues lo digo porque se retiró en el 2007, es un lanzador contemporáneo. Relativamente, bueno, sí. Roger Clemens ganó 354. Pero estamos hablando de 120 victorias va. más que Kershaw y que Scherzer. Por favor. Ajá. Pero ¿en qué año debutó Clemens? Bueno, pero 84 y terminó en el 2007. Ajá, estirado, y estamos hablando de otros casos con ayuda. ¿Cuántas medias temporadas lanzó? Medias temporadas. 1, 2... Como 4. 3, 4, sí. Bueno, ni tanto, porque las dos primeras no lanzó mucho tampoco. Y volvemos. 21 y 15, los primeros sí, pero era rookie, no, y eso era una situación distinta. Estamos hablando de apertura, de temporada de 20 aperturas, la primera. Pero recuérdate que él empezó a administrarse. Además de administrarse, bueno, quedó en tela de juicio lo que pasó en el medio, ¿no? Okay. Como también pudo recurrir a sustancias que le permitieran tener un rendimiento que ya no tenía. Es correcto. Y entonces, ojo, que eso no se ha demostrado, pero es muy probable que eso haya sido. Me refiero a la sustancia aliñante. 3 puntos suspensivos. Hay cosas que no necesariamente... Deja separarle Rodríguez. Exacto. Para Barry Bonds y para exactamente. Para los tres iguales. Sí. A O.J. Simpson no le demostraron lo que hizo. Es verdad. Ajá, pero quedaron los 3 puntos suspensivos, pero el punto es, estamos hablando de casi 130 victorias menos para un contemporáneo. No es que me lo estamos comparando con Robert Cleveland Alexander, ni con Cy Young, ni con Ruth Wayne. Ahora, o sea, ninguno de esos años 50, 40 para atrás. Primero, es un contemporáneo. Primero, no te exaltes, porque está muy cerca el micrófono y te estamos tirando picos muy altos. No tienes el retorno puesto. Por eso te doy los audífonos, para que te escuches. Porque no te sobresalte. Primero cálmate. Ya te vamos a la valeriana. No te alteres. Pero vamos a ver, fíjate la cantidad de campañas sobre los 270 innings lanzados que tuvo Roger Clemens. Entonces, en una época donde empezó el paradigma, porque en esos momentos no ganaban tanto dinero como los de ahora, pues todo eso pasó fue también por la plata. Entonces yo necesito que mi recurso vaya, o sea, cuidarlo lo más posible. Empezaron las aperturas de 5 innings, a venderte como una maravilla lo de las salidas de calidad de 6 innings, y si te permitían 3 carreras, era una salida de calidad, cuando en realidad tú sacas la efectividad de un juego donde te hacen 3 carreras limpias en 6 innings y tú no puedes llamar eso apertura de calidad. Entonces empezó otro tipo de manejo que vino no desde el resultado del terreno, sino es otro tipo de manipulación, porque tengo un bien con el cual me cuesta un dinero y yo necesito tener ese bien para que me traiga gente, para tener sintonía en los juegos que ese tipo participe y todo eso, y yo necesito que esté lo más sano posible y no desgastarlo de forma indiscriminada, como a veces pasaba cuando uno ve la carga de innings en una campaña que podía tener Nolan Ryan. Es impensable ver un pitcher con la cantidad de episodios que lanzaba casi 400 Nolan Ryan. Es imposible. Entonces, a eso es a lo que me refiero. En ese cambio de paradigma, en ese cambio de manera de tratar al juego, también de alguna forma hay que ir ajustando los parámetros. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que el Salón de la Fama no es para cualquier hijo de vecino. Es correcto. Que tiene que ser lo mejor de lo mejor de su época, comenzando. Es que el problema es que tú lo ves como su época. Yo lo veo en general. Pero es que, o sea, si tú no haces adaptación, es lo que te digo.
si no hacemos adaptación, entonces más nadie va a entrar, porque esos números no lo van a llegar. Bueno, hay que hacerlo selectivo. Bueno, no va a entrar, o sea, según él, entonces más nadie entra al Salón de la Fama. Van a entrar, pero no van a entrar porque es que no van a llegar, no van a haber pitchers que lleguen a eso, Tony. Bueno, que no entren más, pero para esta generación, para mí, Pujols y Cabrera tienen ponte el puesto seguro. Ayúdame con el audio. No me castigues más. Para mí, Pujols y Cabrera tienen puesto seguro. No, estamos hablando de lanzadores. Bueno, sí, ya los lanzadores no pueden llegar a eso porque es más factible, aunque se vuelve más complicado. Es más, búscate la tabla de la temporada actual y vamos a ver los bateadores. ¿Y cuántos bateadores van a tener realmente la expectativa de llegar a 200 hits en esta campaña? Muy poco. Bueno, a eso estamos hablando. En ese detrimento también del promedio de bateo, buscando más la productividad de la contundencia, el extra base, lo que te permite el extra base, ha venido perdiendo protagonismo el promedio de bateo. No tiene tanta preponderancia, sino hacer la mayor cantidad de daño con cada batazo. Entonces la expectativa de los 3.000 hits también empieza a hacerse bastante distante. Por eso digo, hay ciertas cosas que a lo mejor hemos tenido siempre en ese imaginario, que era parte de sí, con una buena carrera tú puedes llegar a esta meta, que quizás con esta nueva interpretación del béisbol es distinto y hay que verlo de una forma distinta, porque si no, entonces ya más nadie va a tener posibilidad. O sea, ese es mi punto. Yo creo que los que tienen chance de llegar al Hall de la Fama de los pitchers ahora actuales son los cerradores, porque los cerradores, lanzando una cantidad limitada de innings, pueden tener 40, 50 juegos salvados por temporada sin extender su carrera. El béisbol nos lleva a esa situación, donde el maximizar el esfuerzo es algo importante. Es decir, aquí tú bien lo dijiste, pitcher de 350, 400 innings, no lo vamos a ver más nunca. Entonces, pitcher de 40 salidas, no lo vamos a ver más nunca. Eso te minimiza posibilidades, estoy de acuerdo contigo. Y ahora que están llevando a que se haga cada vez más costumbre esa rotación de 6, dame 5 innings, exacto, dame 5 innings, y para rotaciones de 6, estás quitando 8 o 9 salidas mínimo por año. Mira, pero es que lo vimos ahorita en el mercado de cambio. Equipos que no recurrieron a buscar abridores porque consideran que con un relevo sólido tú puedes paliar lo que no te da completo los 5 innings que no te da un abridor. O sea, ya ni siquiera importa que no te tiren 5 innings. Okay. Que por eso es que el comisionado está ideándose la forma, buscando la forma y la manera para que vuelva a cobrar protagonismo los abridores. Por eso es que tanto impulso mediático. No estoy queriendo decir que Paul Skeens no tenga la calidad, por supuesto, y lo ha demostrado, pero por algo están vendiendo tanto a nivel de publicidad. El impulso que le han dado tanto a Skeens como a Misiorowski en buena medida es para volver, para traer otra vez el protagonismo a los abridores. Sí, pero X, o sea, lo que te quiero decir, de los pitchers que hay ahorita, yo te diría que si yo tuviera que votar por alguno, ni 6, te diría que es Cuba, posiblemente combinando proyección y lo que le falta por recorrer. Ahora, ¿qué pasa si Cuba se tira 3 o 4 años similar a lo que tiene ahorita y se retira? Porque los pitchers le puede pasar intempestivamente una lesión y terminan retirándose temprano. Hemos visto muchos casos. Cuba en este momento no es un candidato. Strauss, por ejemplo. O sea, parecía que ese muchacho iba encaminado a una carrera esplendorosa. Poco tiempo después está fuera del béisbol con un dolor que no podía soportar. El caso de Cuba, si lo proyectamos unos años, tendría que llover bajo el puente bastante para que Cuba tuviese hipertensiones. Que en este momento es un candidato, sí. Que en este momento es el mejor pitcher para mí del béisbol, es posible. Entre él y Skeens te diría que son los 2 mejores lanzadores, pero de ahí a si van a lograr hacerlo falta mucho trayecto. En el caso de los bateadores es más fácil, creo yo, porque las carreras de los bateadores son más largas, son más prolíficas, entonces tú tienes que establecer los parámetros, posiblemente los 3.000 hits, o acercarse a los 3.000 hits, o acercarse a los 400, entre 400 y 500 jonrones, sería suficiente. Para mí hay muchos casos interesantes de analizar, y no lo digo solamente por venezolanos. Lo digo, por ejemplo, en el caso de Bob Abreu y Andrés Galarraga. Yo creo que eran casos como para haber intentado estar más cerca. Que lo hubieran seleccionado o no, tal vez. Y siento que no me estoy contradiciendo. Porque para mí han debido estar mejor en las votaciones, pero yo no considero que para el Hall de la Fama ni Galarraga ni Abreu podrían estar. Uno tiene la perspectiva como venezolano, y lo hacen los dominicanos, los mexicanos, los puertorriqueños,
como periodista, como que tenerle más cariño, más consideraciones a los del patio, a los de casa. Pero para mí, independientemente de sus grandes carreras, para mí no son de yo te voy a decir algo. Abreu tiene un caso de cuando tú abres el foco a un análisis un poco más allá de lo tradicional, de estadísticas modernas. Es un caso sumamente interesante. Sí. Que sí o que no, bueno, eso es subjetivo, pero bastante interesante. Hablábamos, por lo menos esto es referido a la Liga Americana. El que tiene más hits en la Liga Americana hasta el momento es Bo Bichette con 145. En la Liga Nacional ya le vamos a dar el dato. Hablando justamente bueno, ni hablar de los 162 que logró Ichiro Suzuki en una campaña, ¿no? O sea, eso es ya otra cosa, pero no a ese nivel de exigencia. En la Liga Nacional es Manny Machado con 133 hits. La probabilidad de que Manny Machado pueda llegar está todavía un poco más cerca, sin ser sencillo, está más cerca Bo Bichette de esa posibilidad que Manny Machado de buscar esos 67 hits que lo alejan de los 200 en la campaña. Establecemos que el parámetro para hits en los 200 es el parámetro adecuado. Es que eso es lo que te va a permitir. Pero, porque... es una pregunta. Establecemos que los 200 hits por campaña es digamos como el parámetro, como los 300 puntos o como los 30 jonrones. Es que una campaña. Alrededor, o sea, hablando de hits, para tú considerar llegar a los 3000 hits, ¿cuántas campañas de 200 hits tienes que cosechar? Porque con menos de 200 hits necesitas más temporada todavía. Claro. ¿No? Entonces, a eso es lo que nos referimos, ¿no? Yo creo que es más probable, sin ser más fácil, hoy día que un bateador pueda llegar a la meta de los 3000 hits, de los que están todavía activos, 300 victorias, que esperar a que vuelva un lanzador a llegar a 300 victorias. Creo que va a correr muchísima agua, porque fíjate, en el caso de Scherzer, que estuvo en equipos ganadores, que eso también influye en el hecho de que tú tengas la posibilidad de llegar a 300 victorias. Kershaw hizo toda su carrera en el oeste de la Liga Nacional en una época donde San Diego era flojo, donde Colorado tenía sus más y sus menos. San Francisco tuvo sus años buenos y sus años no tan buenos. De resto, realmente Arizona tuvo a comienzos de los 2000, tuvo sus años, pero de resto Arizona no era una fuerza en esa división, y esos eran los equipos que más enfrentaba a Clayton Kershaw, y son los equipos ante los que más victorias acumuló, y sin embargo no tuvo la posibilidad. Entonces, para acumular las 300 victorias son muchos factores que tienen que conjugarse, ¿no? Ya de ahí en adelante, bueno, de la misma manera como se está manejando ahora, se empieza a hacer, por lo menos el equipo de los Dodgers tiene rotación de 6. Kershaw está en medio de una rotación de 6. Sí. Entonces, ya el hecho de que, bueno, 5 innings y ya está bueno. No, antes esos tipos iban largo. 7 innings, sino, para no hablar de lo de los 60, que eso era salir a lanzar completo. Esos tipos no conseguían, no, que después viene el relevo, anda a sentarte que ya tiene 100 picheos, anda a sentarte. Pues, eso no existía en esa época. Okay. Estoy intentando darle a mis preguntas o mis interrogantes una orientación distinta con respecto a eso, ¿no? Yo creo que primero que nada, el béisbol es un deporte que se utiliza muchos parámetros cuantitativos. Inclusive ahorita están con las métricas de tantos pies, tantos metros, tantos kilómetros por hora, cosa con la cual yo no... ¿Sabes cuál me fastidia a mí? Yo detesto y lo confieso. Dígame, dinosaurio, lo que le dé la gana, no hay problema. Están en su derecho. A mí no me gustan las métricas que hablan de la expectativa de... exactamente. La expectativa del promedio de bateo, la expectativa del slugging, porque según el parámetro de no sé qué cuántas conexiones, estos batazos tienen características. Entonces, este batazo debió ir, ¿no? A mí me enseñaron algo. A mí me enseñaron algo en mi formación, en mi hogar. Y es una frase que a mí me encanta. Que fue: si mi abuelo hubiese tenido ruedas, hubiese sido una bicicleta, no hubiese sido mi abuela. O sea, pasó lo que pasó. Si el batazo se fue
se fue por un pie, superó la barda o lo superó por 300 pies, el jonrón vale igual. Ahorita le ha dado por decir, este jonrón se hubiera ido en 27 de los 30 parques de la Grandes Ligas. Bueno, hermano, pero lo dio aquí y aquí no se fue. Ahora, precisamente lo dio donde no se va. Tan bonito que es el idioma, tan bonito que es el lenguaje. Y ahora hemos caído en una constante de tú no sabes si estás viendo un juego de pelota o una clase de física. Entonces, hay muchas cosas, esos elementos, por lo menos yo me crié con un radiecito. A lo mejor es eso, que vamos pasando generaciones y ya llega un momento donde, bueno, tú tienes que buscar algo que te lleve más allá, y ese más allá lo consiguieron en métricas. Pero hay tantos calificativos para utilizar, hay tanta riqueza en el lenguaje, que me fastidia que lo maten con un dato muerto, con un número. Porque el número es frío. El número termina siendo frío. No es lo mismo decir Tony Cruz la montó en el tercer piso del estadio, a que te digan Tony Cruz en un ángulo de conexión de 28 grados la envió a 500 pies de distancia a una velocidad promedio de 116 millas. Eso es como, por ejemplo, la velocidad para mí es relevante. Porque si el ángulo de impacto o un flexor tiene una línea, la línea va más rápido porque va en línea recta. El flyer tiene una distancia mucho mayor, no puede ir a la misma velocidad. Pero la montó en el tercer piso, mi estimado. No, que fueron solamente 425, pero allá arriba, la pelota no salió de más allá de las 100 millas, la tiró a 99, por utilizar un parámetro, 99 millas, pero la montó en el tercer piso, caballero. Pero eso, a fin de cuentas, y me voy a permitir un venezolanismo, a fin de cuentas todo eso es paja, porque el jonrón es igual, así sea como decía Dominguito Álvarez, un sotomayor, un jonrón chino, o como decían, un sotomayor que apenas pasó la barda a un batazo que se fue del parque. Eso vale igual, pero la característica de lo que tú le describes a la gente, a fin de cuentas, la tradición oral del ser humano, las historias que hoy día conocemos, comenzaron a correrse así, de boca en boca, la cultura oral. Entonces, eso para mí tiene un valor específico más allá que el dato muerto. Mira, vi Tony Cruz, vi que Eugenio Suárez dio un tablazo que la montó en el barcito del left field allá en Seattle. Yo la busco. Sí. I got it, al lado del sifón de la cerveza, el muy sinvergüenza. Pero bueno, esas son maneras. A lo mejor yo lo veo así. Escríbanos ustedes y díganme. A mí por Scherzer, díganle qué les parece. Yo estoy seguro que muchos van a estar de acuerdo contigo, porque tiene asidero tu punto de vista, pero también considero que tenemos que ajustarnos a lo que nos toca, que lamentablemente el béisbol cambió. A mí no me hace feliz, pero bueno, el béisbol cambió. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada. La industria ha transformado al deporte, porque esta es una industria que tiene de por medio el pretexto de un juego. Nosotros vamos a aprovechar esta ligera pausa. Nos fuimos largos. Nos fuimos bastante largos. Este es un round como de 8 minutos. No de los 3 o los 2 que era antes en la materia. Nos pasamos, pero no importa. Ustedes nos digan en sus comentarios si les gusta Verlander, Scherzer y Kershaw para el Hall de la Fama y por qué. Denos su opinión. Nosotros aprovecharemos y escogeremos alguna y las pondremos aquí en esta línea entre dos. Vamos a ir al toque de control nuevamente. Venimos en breve con mucho más.